Y continuamos con Hablemos de Salud. Nos encontramos con la doctora Graciela Melito. Ella es farmacéutica y bioquímica, directora de las carreras de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Maimónides. Y el tema es muy interesante, se tocó muy poco en nuestro programa y llevamos 25 años en el aire, ¿no es cierto? Va a hablar acerca del botiquín que tenemos en casa de primeros auxilios y de otros temas también importantes. Pero, ¿qué ponemos? ¿Curitas, alcohol, algodón? ¿Para qué nos sirve? ¿Qué tal, Graciela? ¿Cómo te encontrás? ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Un gusto tenerte en el programa después de mucho tiempo. Totalmente. Un placer. Muchos años que nos conocemos, hacía mucho que no venía. Y más de 20. Bien, ¿qué pasa con el botiquín en casa? Bueno, mira, es un tema muy interesante como vos lo planteaste porque tenemos en realidad dos grandes aspectos del botiquín. Comúnmente hablamos del botiquín y recordamos los primeros auxilios. Claro. Y eso es uno de los temas. Un botiquín de primeros auxilios que es tener ciertos elementos para una emergencia, para una curación, para una urgencia. Y eso realmente lo podemos asesorarnos, ya sea en una farmacia, en una asistencia, con el médico, para ver qué podemos tener. Y también tenemos el otro aspecto del botiquín, que es los otros medicamentos que tenemos en nuestra casa dentro del botiquín. Porque el botiquín es un espacio donde nosotros guardamos ciertos elementos de curación, ciertos elementos de emergencia y los medicamentos que usamos habitualmente. Que generalmente uno guarda y quizás nos quedan 10 pastillitas de una, 20 de la otra, las sacamos de la caja, las ponemos todas juntas y después, ¿dónde van? Al tacho de basura. Exactamente. Y sobre ese tema, nosotros a través de campañas que hacemos en la universidad con alumnos, graduados y con diferentes carreras de salud, hace ya 8 años, bueno, este va a ser el 8º, que venimos haciendo una campaña llamada Conociendo Nuestra Salud. Ajá. Y en esa campaña, que hacemos una atención sanitaria integral con diferentes carreras de salud de la universidad, surgió ante los comentarios de la gente que no tenían una conciencia real de lo que estaban haciendo con los medicamentos que les quedaban de los restos de los tratamientos, o los mismos medicamentos que ellos usaban, recetados por su médico, en cómo lo guardaban, dónde lo guardaban, si estaban bien almacenados. Melito, también la importancia de la fecha de vencimiento. Exactamente, ¿no? Si controlaban o no los vencimientos. Que una vez que uno ya, digamos que los toca demasiado, hasta en algunos casos se borra. Sí, y o también, se confunden. Y también el error de cómo los almacenaba. Mucha gente por practicidad dice que los saca de su envase original para ponerlos en algún recipiente. Exacto. Eso no es correcto tampoco, porque los medicamentos están envasados en ciertas condiciones apropiadas para eso. Algunos van al abrigo de la luz y tienen que estar en una oscuridad absoluta y van a ver que los blisters tienen una cobertura que no deja pasar la luz. Otros no. En general todos los medicamentos tienen que estar en lugares secos. O si no, en la heladera lo ponen y no saben por qué. Sí, totalmente, porque hay una creencia que si está, cuanto más frío mejor. Exacto, y no es así. Exacto. Porque sí tiene que estar en un lugar fresco y seco. También hay un gran error. Otro, tengo el botiquín en el baño. El baño no es un lugar propicio para los medicamentos. No. Puede haber tal vez un alcohol o algún elemento así, pero no los medicamentos. Los medicamentos son lugares frescos y secos. Entonces, ni la cocina ni los baños son los mejores lugares. Y también los que tienen chiquitos en casa, ¿no? Otro Cajones tema, bajos, no estar al alcance ni de niños ni de animales. También muchos animales tienen acceso. Es una costumbre tal vez de las abuelas que en los cajones de la mesa de luz están todos los medicamentos. Si uno no tiene ni animales ni chicos pequeños, no es problema. Los placares, un ropero, un cajón de una mesa de luz es un lugar apropiado, realmente fresco. Uno nunca sabe si viene alguien de afuera, ¿no? Exacto. Una abuela tiene nietos. Exacto. Los comprimidos tienen colores llamativos y para un chico eso es un caramelo y es un gran problema. Y aparte la accesibilidad a tenerlos ahí al alcance. Bien. Eso, controlar la fecha de vencimiento. Nos dábamos cuenta que preguntando con la gente en este programa que se llamó Ordenando el Botiquín, empezamos a hacerlo como ya una acción sostenida y nos dimos cuenta que tampoco se controlaba habitualmente qué fecha tenían de vencimiento esto. Entonces, si bien tenían algún medicamento recetado, bueno, generalmente los que son pacientes crónicos, sus medicamentos tienen una duración acotada. Una persona que es hipertensa y toma un medicamento para la presión que le ha recetado su médico, lo renueva habitualmente y se termina. Pero eso pasa con los otros medicamentos. Y generalmente los de venta libre que se pueden adquirir sin receta y que te des un error porque, como siempre decimos, ningún medicamento es inocuo. Todos los medicamentos tienen una acción. Tienen que ser medicados. No hay, exactamente, no hay ningún medicamento que sea inocuo, salvo el que no se toma. Es así. Entonces, todo el medicamento, la simple aspirina, que la gente piensa, pero no me tomé nada, tomé solo una aspirina, es un medicamento. Entonces, dando una condición que no corresponde, puede generar una hemorragia, porque también tiene un efecto que también se sabe que provoca un efecto que es anticoagulante y por lo tanto puede tener un problema con eso. Entonces, totalmente. Hay que ser muy cuidadoso, no son cosas para no tener, para dejarlas estar. Y
cuando uno tiene medicamentos que ha consumido en un momento y después los guarda, muchas veces tampoco recuerdan para qué eran los medicamentos. Sí. Entonces tienen un montón de comprimidos que no se recuerdan el nombre, que no saben para qué son y después los quiere volver a tomar en forma equivocada. Nosotros en esa campaña les habíamos ayudado a hacer carteles clasificándoselos y le dábamos unos cartelitos y les pedíamos que nos trajeran todo lo que tenían en su casa para que nosotros los viéramos, les explicáramos qué era lo que tenían, les enseñáramos cómo revisar la fecha de vencimiento. Ponemos acá para que alguna cámara lo tome, la verdad que para ser copiado, ¿no es cierto? Sí, y entonces ese fue un trabajo que hicimos con alumnos, docentes, los alumnos del último año y le dábamos referencia porque hay una farmacia escuela dentro de la universidad que ante cualquier consulta se acercaran, pero dentro de esas campañas les pedíamos que trajeran todos los medicamentos, los clasificábamos, les enseñábamos a leer la fecha de vencimiento para que los descartaran los que no corresponden y que los ordenaran según su efecto y si no eran medicamentos de venta libre, que evidentemente no los usaran. Y eso también, Melito, es ahorro, ¿no? Completamente, completamente, sí, sí, sí. También pasa que en muchos casos toman repetidas las cosas, por ejemplo, saber que hay 2 analgésicos diferentes en los cuales la población tiene por qué saber que son para el mismo efecto, muchas veces toman doble dosis de algo para el mismo efecto, que no saben que es para eso. Porque los medicamentos no tendrían que estar en las góndolas, ¿no es cierto? En más de una oportunidad lo hablamos. Sí, sí, sí. Toman, la vecina lo toma, va a la góndola y lo toma ella también. Es un tema complicado porque tienen que tener una recomendación atrás. Por eso le decimos que se acerquen. Para las cosas sencillas pueden acercarse. Puede acercarse a cualquier farmacia donde pide por el profesional farmacéutico que lo va a asesorar, tanto en eso como para preparar los botiquines en los casos de emergencia, que también recomendábamos que eso hay que verlo según las circunstancias. Una cosa es tener un botiquín para una emergencia en el hogar, para tenerlo en un viaje, para llevarlo. Sí es importante que sea algo que esté accesible, que tenga los elementos mínimos indispensables, como mostramos ahí, que hay una maqueta muy linda que armaron los alumnos para estas campañas, donde hay elementos como desinfectantes. Háblame de la campaña, ¿no es cierto? Sí. Porque son preventivas, educativas, contame. Sí, esta campaña se llama Conociendo Nuestra Salud y se realiza desde el año 2008 y en los 2 últimos años ya cuenta con el auspicio de la Organización Mundial de la Salud a través de la OPS, porque es una campaña sanitaria, gratuita por supuesto, abierta a la comunidad. ¿Qué es el OPS? Es la Organización Panamericana de la Salud. De la Salud, perfecto. Y en esta campaña pueden asistir toda la población y algunas imágenes se están viendo porque son el trabajo que se hace con alumnos y docentes de todas las carreras de salud de la universidad. O sea, en esas campañas hacemos un circuito de mediciones de diferentes parámetros donde trabajan médicos, odontólogos, nutricionistas, kinesiólogos, farmacéuticos, bioquímicos, con los alumnos de todas esas carreras, donde se evalúan diferentes parámetros como se toma la tensión arterial, se hace índice de masa corporal, se evalúa colesterol y glucemia con los métodos de autoanálisis, se hace una evaluación kinesiológica y el paciente al final del recorrido se lleva una devolución que hacen los médicos sobre un parámetro general de salud y las recomendaciones para seguir en el futuro si es que se detectó algo. Un alerta, ¿no? Exactamente. Hemos descubierto muchos casos de gente que por ahí tenía una glucemia elevada y no lo sabía, o la presión elevada y no lo sabía. Porque hay muchos diabéticos que no saben que hay mucha gente que por ahí no sabe que es diabética. Una campaña, ir al médico. Y aprovechamos para dar, como bien decías, educación al paciente. Esto es una mirada diferente al farmacéutico, ¿no? Sí, mira, uno de los compromisos que nosotros tenemos en la formación de nuestros profesionales es justamente insertarnos, y es una necesidad del sistema de salud, no solamente de nuestro país, sino del mundo, de poder hacer en forma integral todas las profesiones de salud lo que es la prevención y la educación. Y la farmacia, con la accesibilidad que hay en todos lados, hay una farmacia cerca. Nuestra idea es que los profesionales estén capacitados y que esa sea una de las misiones importantes que tengan, poder hacer la prevención y la educación al paciente. Que uno sepa que quien está detrás del mostrador tiene que ser farmacéutico y que no molesta nuestra pregunta. En absoluto, al contrario, ¿no? Por más que la farmacia esté llena, ellos tienen que estar para contarnos de qué se trata, cómo se puede tomar el medicamento, si toma un medicamento y de pronto le puede subir la presión si la persona es hipertensa. Pero eso es muy importante, darle las recomendaciones de uso. Bueno, otra cosa que analizamos acá eran las posibles interacciones de medicamentos. Las interacciones de medicamentos en este momento, desde hace muchos años se sabe, pero es una de las causas de muchísimos, se llaman problemas relacionados con medicamentos, que provoca efectos adversos o nuevos efectos adversos, además de lo que trae solo ese medicamento, que de por
sí en cualquier prospecto uno lo puede ver, sino la interacción de esos medicamentos. Totalmente. Y a veces uno genera un nuevo síntoma, una nueva patología a raíz de esa combinación que no es la adecuada. Eso a veces pasa... no porque estén mal dados, sino porque la persona misma puede hacer una combinación no correcta. Esto que decíamos de que tal vez le han recomendado y le han recetado un medicamento correctamente y ella por su cuenta ha tomado otro. Eso interacciona de una manera que nadie pudo detectar, salvo cuando aparece después el problema. Claro. Y entonces puede recurrir para ese asesoramiento. Una de las cosas que hacíamos en Ordenando el Botiquín era que además nos explicaran qué tenían, para qué lo tenían, qué estaban usando. Incluso le hacíamos un cuadro de uso, que por acá creo que lo tengo, sobre cuál es el horario de toma, si tenía el horario correcto, si lo estaba tomando bien. Ajá. Para ordenarles un poquito los horarios que les habían dado justamente su médico y si lo estaba haciendo en el horario correcto, porque también otro problema es si la toma la estaba haciendo en la manera indicada, porque el tratamiento no se cumplía como era previsto. Melito, ¿sabes lo que a mí me llama la atención? Es el gran poder de convocatoria que tienen ustedes, porque vos hablás de una manera, ¿no es cierto? Que uno puede decir, ay, puede ser una fanática. Hay que hablar en forma así, fanática y apasionada, para poder llegar, ¿no es cierto?, a la gente y que ésta tome conciencia, que no caiga todo en saco roto. Porque que yo tenga esto en casa no quiere decir ni que lo sepa usar, ni que lo esté usando correctamente, ¿no? Está adornando de pronto un rincón de algún lugar. Exacto. Bueno, mira, en este momento nosotros en el Facebook, que creo que tiene la dirección de la producción de nuestra carrera, subimos una encuesta, porque estamos haciendo una encuesta a la población para ver justamente este grado de conciencia que tiene. Y una de las preguntas que hacemos es eso: si tiene un botiquín de primeros auxilios como esto, ¿quién se lo recomendó? ¿Cómo lo armó? ¿Alguien le explicó para qué se usa cada cosa? Porque también sabemos que uno puede adquirirlo, tenerlo, pero después no sabe por qué y cómo lo tiene que usar. Y bueno, hacer un simulacro. Bueno, se cortó el nene, ¿qué haces? ¿Salís corriendo? Claro, más allá de que obviamente va a llamar una emergencia, que se va a dirigir a una institución, pero hay ciertas acciones, como hablábamos un poquito antes de comenzar el programa, que se pueden hacer en forma inmediata y que muchas veces subsanamos un problema que podía ser mucho más grave. Totalmente, totalmente. Bien, hacia el final del programa nos vas a dejar algunos consejos útiles como lo haces siempre. ¿Te parece, Melito? Dale.